Bueno, mi nombre es Juan Romero, yo tengo 22 años y tengo una agencia de creación de contenido especializada en contenido vertical para redes sociales. Yo en el medio o en la industria llevo aprendiendo durante 10 años. Empecé muy joven, a los 12 años. Realmente todo el tema de las cámaras me empezó a apasionar mucho desde esa edad, a raíz de que mi hermano compró una cámara y digamos que él sembró esa semillita y digamos que estamos acá hoy en día, ¿sí? Durante muchos años estuve creando contenido para mí, para pequeños clientes, para otras marcas y más o menos después del 2019-2020, después de graduarme pues del colegio, digamos que desde siempre he tenido mucho como tal en la mente que voy a ser una persona muy, muy grande y exitosa y muy creativa también. En ese sentido, pues quiero que también las personas que a mi alrededor crezcan y digamos que en un momento de mi vida, pues se me presentó un proyecto interesante con una aplicación también que competía como con TikTok y demás. Y en ese sentido, pues digamos que encontré una oportunidad donde dije, pues yo no puedo hacer todo esto solo, sé cómo hacerlo muy bien y sé cómo hacer que funcione, pero pues en ese sentido necesito una persona que también me pueda ayudar para poder, pues digamos, llevarlo a otro nivel. En ese sentido, entonces más o menos como en el 2019-2020 se me presentó esa oportunidad y ahí pues le presenté la oportunidad a un amigo y en ese sentido pues digamos que él estuvo muy receptivo y tomamos el proyecto, nos fue muy bien. Digamos que el proyecto duró más o menos unos 6 meses y una facturación aproximada de $50,000, 50 millones de pesos, ¿no? $50,000, no. Pero nos fue muy bien en ese sentido, aprendimos mucho y ahí me di cuenta que, digamos que podía tener personas que creyeran en el proyecto y yo ir guiándolas en el proceso para que pudiéramos crecer juntos a la vez. Después ya, digamos que ese proceso, ese proyecto se acabó y en el 2020 decidí formar la agencia. eh, la agencia, pues digamos que casi que desde el día uno, pues ya tenía el concepto de Yahoo Agencia Creativa. Inicialmente se llamaba de Yahoo Producciones y bueno, ahí se fue como transformando en ese sentido, pero digamos que el concepto siempre se ha mantenido como de Yahoo porque digamos que la palabra me siento muy identificado porque me pasan muchas cosas donde me siento como en un déjà vu y una de esas paradojas es que estás en el lugar correcto. Entonces, siento que mi empresa está en el lugar correcto con las personas correctas y bajo ese criterio, pues nació Déjà Vu Agencia Creativa. Em, Desde el día casi que uno, pues inició con una persona en específico y digamos que se mantiene hasta hoy en día. Ya luego pues empezamos a crecer y a contratar otras personas. Digamos que ya actualmente somos una agencia, digamos que en el mercado que se especializa mucho en el tema de creación de contenido en el cual somos muy buenos y nos caracterizamos por tener pues la, la mejor calidad en el mercado, por decirlo así. Bueno, Diana llegó a mi vida de una manera muy particular, que es donde yo digo pues que los déjà vus sí existen y que estamos en los lugares correctos. Y se me presentó por una persona que entrena en el box de CrossFit donde yo entreno, que trabajaba con ella y conoció mi trabajo y me dijo que nos reuniéramos un día, me invitó varias veces al networking, pero yo la verdad rechacé la invitación por esa satanización que le han dado a la palabra networking y como pues los otros nichos como trading y demás la han satanizado, entonces como en multiniveles y eso, entonces le huí varias veces hasta que en una de esas dije pues vamos a ir. Las cosas casi que no se me dan, el caso fue que llegué a este mismo espacio, a este mismo salón, casi que en el mismo lugar donde estoy sentado. Y me conocí con otras personas, me distinguí con Dianita, charlamos un poco ese día, conectamos súper bien. Y ya, pues digamos que en ese sentido hicimos un muy buen match, me gustó el entorno. Y ya luego fue que Sebas, que es su mano derecha, su comercial, hizo una excelente labor de cierre. Ese man me cae súper bien. Digamos que en gran parte por él estamos el día de hoy acá.
Y básicamente pues me contó qué hacía Diana, cómo podíamos mejorar en los procesos de mi agencia. En ese sentido, él me dijo una frase súper puntual que a mí, digamos que hasta el día de hoy, yo creo que la voy a recordar para toda mi vida. Y es que yo quiero que mi agencia funcione. O sea, él me dijo, tú quieres que tu agencia funcione sin ti, pero tú elegir en qué proyecto vas a participar. Y que si no participas, igual la agencia siga andando. En ese sentido, eso me marcó a mí mucho porque digamos que básicamente es eso. Yo quiero tener mi agencia, yo quiero que la agencia siga andando, pero a nivel operativo a veces es agotador. Entonces, en ese sentido, yo quiero que llegue el punto donde ya la agencia pueda operar sin mí, ¿sí? Pero que a su vez, si yo quiero participar en un proyecto puntual, lo pueda hacer y que eso, digamos que marque la diferencia no marque mucho la diferencia en el sentido, sino ya en mi satisfacción personal, porque a mí me encanta crear, me encanta hacer videos, me encanta los esquemas de iluminación y es realmente lo que más amo y lo combino con el marketing, pero en ese sentido, digamos que operativo a veces es agotador. Entonces, pues así fue como llegué a Dien. Bueno, digamos que algo que a mí se me quedó mucho de la mentoría es no siempre que paguen más es más rentable, ¿correcto? Entonces, a nivel operativo y de tiempo, muchas veces uno tiene en mente que si pagan más es más rentable, pero si ese cliente, digamos que te consume muchas más horas que otros que te pagan más poquito, a la final no es más rentable, incluso es mucho más negativo para el negocio. Entonces, en ese caso puntualmente yo tenía un cliente que consumía casi el 70% de operación de mi agencia y en ese sentido, pues digamos que podía tener otros clientes que me dieran esa misma operación, pero que a su vez estuviera facturando mucho más. Entonces, digamos que ese mindset de cambiar, claro, no es que paguen más, es que sea más rentable, porque estás invirtiendo más tiempo, estás invirtiendo más creatividad, estás más invirtiendo muchas cosas y era un proyecto muy desgastante. Eso, digamos que fue uno de los grandes cambios en el mindset y aparte, digamos que toda la visión empresarial, ¿sí? De ser más astuto, de tener una visión del negocio diferente, de tener un mejor liderazgo con el equipo también, digamos que eso es súper clave para que las personas que digamos que trabajen contigo en ese sentido funcionen y que todos estemos alineados para un mismo propósito. Entonces, en ese sentido, recién tomé la mentoría, tenía 2, 3 personas en mi equipo, ya ahorita somos 6 personas, digamos que en el proceso en el que estamos en la agencia es de organización de procesos, ¿sí? De cargos, de alinear todo el tema contable, ya digamos que antes de que tomáramos la mentoría, éramos un emprendimiento, ¿sí? Ahora ya somos una empresa, yo ya soy un empresario y no solo me lo digo así porque yo siempre me he creído así, sino ya ante la ley colombiana ya somos una empresa como tal. Entonces, en ese sentido ya tenemos varios colaboradores en la empresa que cumplen ciertas funciones, pero en este momento en la empresa estamos organizando esos procesos para que eventualmente funcionen como te estoy contando, que sea más autogestionable y que en algún punto, si yo estoy o no estoy, digamos que no marque la diferencia en el sentido operativo. Claramente porque a mí me gusta estar, digamos que ya cuando logre salir mucho más de la operación, puedo estar más tiempo en la parte creativa, de ver qué podemos impactar con este cliente de manera diferente. Y ya actualmente, pues digamos que la proyección para ese mes con el que estamos grabando esto, pues es empezar a trabajar en la marca propia como tal de la agencia y en mi marca personal. De esa manera, pues digamos que vamos a poder impactar clientes de mejor manera, con una mejor presentación, digamos que en el mercado, porque pues nos estaba pasando que en casa de herrero asaban de pan, ¿entiendes? Entonces, tenemos muy buen nombre en el mercado, pero digamos que si quiero impactar clientes de mayor ticket y tener una mejor presencia, pues también hay que verse a sí mismo. Entonces, pues realmente el cambio que ha habido antes y después en todo el ecosistema, en toda la mentalidad, ha sido impresionante y no solo yo, sino mi entorno también lo ha notado. Y en ese sentido yo me siento muy satisfecho con la inversión que hice porque en realidad al principio pues ese era mi primer infoproducto que compraba o mi primera mentoría y digamos que en ese sentido yo tenía mucho miedo de que me fueran a robar, que me fueran a estafar o que no cumpliera con mis expectativas,
pero en realidad digamos que la superó incluso, ¿sí? Yo compré la mentoría más pequeña en ese sentido, pero y acá te digo, ni siquiera la he terminado. O sea, yo voy en la mitad del proceso en cuanto a la inmersión y finanzas sabias y demás, pero digamos que en ese sentido a mí me ha funcionado mucho aprender y ejecutar, ¿sí? Porque si me veo todo el curso y no voy ejecutando a la vez, pues digamos que no hago nada. Entonces lo que me ha servido es aprender y ejecuto, y en ese sentido pues digamos que se ha visto mucho el cambio. Y la proyección, digamos que con mi agencia para el siguiente año, pues es tener una facturación más sólida, en ese sentido que me dé mucha más utilidad, digamos que como tal a la agencia, ni siquiera a mí, sino que pues sea un proyecto mucho más sólido. Y digamos que la meta para el otro año es poder estar facturando entre los 200.000 y $250.000 en ese sentido, con clientes y con productos propios, que la idea también es migrarlo pues hacia ese sentido. Bueno, Diana realmente es una persona que llegó a mi vida en un momento donde estaba también, digamos que, decidiendo si realmente continuar o no. Muchas veces en ese camino de emprender o en el camino de llegar a ser empresario es difícil si uno no tiene una asesoría, una mentoría, una persona que te guíe por ese proceso, ¿sí? Entonces, digamos que ante mi equipo siempre estaba dando la cara bonita, pero también cuestionándome si debía continuar con esto o no, porque a la final también representaba mucho esfuerzo en ese sentido, y pues digamos que, para mí es importante el dinero, pero también digamos que a nivel de satisfacción, como me estaba sintiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me aclaró muchas cosas que también que tenía pendientes, aclaró mucho más mi mentalidad y ver que las cosas sí son posibles, ¿sí? Ver una persona que se puede ganar $1.000.000, ver una persona que se gana $50.000, en ese sentido para mí ya no es tan difícil, porque tengo otro mindset de personas cercas que ya lo están logrando, ¿me entiendes? Entonces es vivir el proceso. La verdad es vivir el proceso, y Ana me ha ayudado a entender eso, y digamos que también es una persona que cree mucho también en las otras personas. Entonces en ese sentido, realmente yo le diría que gracias por creer en mí, gracias por creer que sí es posible, y por, digamos que por hacer esta labor, que muchas personas realmente están pasando por el mismo proceso que yo, ¿sí? Y seguramente también están a punto de tirar la toalla, y que ojalá pues pueda impactarlos a tiempo, ¿sí? Y que ese emprendedor no muera antes de tiempo, sino que logre realmente sus objetivos, porque muchas veces falta eso, ver que las cosas sí son posibles, que va a llevar tiempo como el berraco, ¿sí? Pero que con una buena asesoría puedes optimizar y acelerar esos resultados, ¿me entiendes? Entonces, en 1 o 2 meses con una buena asesoría puedes lograr cambios así. Entonces, en ese sentido, yo le diría que gracias, porque realmente hizo un cambio en general, en mi visión y en lo que tengo proyectado también a futuro como empresario. No solo quedarme en una sola cosa, sino ver ángulos de negocio también por otros lados que realmente me van a ayudar a crecer, ¿sí? Y en ese sentido, pues, poder crecer no solo a nivel financiero, sino también personal, ¿sí? Ser mucho más agradecido con la vida, con Dios, y que realmente, pues, las cosas se han alineado para que todo funcione, y confiar en el proceso. Ella me ha enseñado mucho a confiar en el proceso, y de que las cosas sí son posibles claramente si las trabajas, ¿sí? Al principio te va a tocar trabajar durísimo, ¿sí? Pero las oportunidades se pueden presentar en cualquier momento, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido es como, bueno, yo sé que ahorita en ese momento estoy trabajando durísimo por este objetivo que quiero, pero cada vez se van a ir alineando esos objetivos, y en algún momento, cuando la vida vea que estoy preparado, se van a presentar esas oportunidades, ¿sí? Y así me lo ha demostrado, ¿sí? Cuando la vida vea que estoy preparado para ciertas oportunidades, se van a dar, y se van a dar de manera maravillosa. Entonces, en ese sentido, yo le doy muchas gracias por ser esa mentora que debía llegar a mi vida en el momento indicado.